Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. El 12 de mayo pasado se realizó una cumbre entre la República Popular China y los países de la CELAC en Beijing, capital de China. Y quienes asistieron, digamos, en cuanto a jefes de gobierno de la región, fueron fundamentalmente presidentes de Sudamérica. Lula de Brasil, Boric de Chile, Petro de Colombia. Y claro, hay dos explicaciones más o menos obvias y complementarias a por qué esta cumbre. La primera es que un contexto en el cual el acceso al mercado estadounidense está restringido por las sanciones de la administración Trump, pero sobre todo por la incertidumbre a futuro sobre a dónde pueda dirigirse la política comercial de los Estados Unidos, los países de Sudamérica están buscando alternativas. Y el segundo punto es la alternativa más aparente, es el país que ya es el primer socio comercial de la región. Con la excepción de Ecuador y Colombia, los países de Sudamérica tienen ya todos ellos a China como principal socio comercial. Hasta 2013, habría que recordarlo, era Estados Unidos el principal socio comercial de la región. El comercio de Estados Unidos con Sudamérica equivalía a 280.000 millones de dólares. Eso ya ha cambiado. En 2023 China ya era el mayor socio comercial con un comercio de bienes con Sudamérica de 304.000 millones de dólares. La inversión china, según cifras oficiales que algunos cuestionan, porque parte de la información depende de, digamos, información que provee voluntariamente la empresa. No es siempre un recuento fidedigno, pero en todo caso, según cifras oficiales, la inversión extranjera directa en la región sigue proviniendo fundamentalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, pero China ya es uno de los 5 mayores inversionistas en la mayoría de países de la región, con un stock de inversión creciente. Desde 2000, China ha destinado, empresas chinas han destinado 168.000 millones de dólares a Sudamérica. La mayoría de ese monto va a Brasil, pero en casos como el Perú también es significativo. Pensemos en el puerto de Chancay, probablemente la inversión más grande realizada en el país en los últimos años. Y además, China es una fuente creciente de crédito para la región. Desde 2005, bancos estatales o bancos privados chinos, pero en ocasiones con garantías del gobierno chino, han prestado 111.000 millones de dólares a países de Sudamérica. Ahora, siendo comprensible que China sea vista como una alternativa a los Estados Unidos en el contexto del conflicto comercial iniciado por la administración Trump, no deja de ser cierto que, aunque los problemas que puedan haber entre la región y China en el plano económico y político son diferentes a los que puede haber con Estados Unidos, no dejan de existir. Por ejemplo, en el plano comercial, China ya era acusado de dumping de bienes en la región, es decir, de vender bienes a precio de costo, por debajo del costo, para ganar acceso a mercados, lo cual sería competencia desleal, y un contexto en donde hay una restricción importante a las exportaciones chinas hacia los Estados Unidos por el conflicto comercial. China probablemente acelere este tipo de medidas que muchos en la región consideran acertadamente, en mi opinión, medidas de dumping, es decir, prácticas desleales bajo las reglas de la OMC. Entonces, ese problema que ya se tenía con China podría incrementarse. En cuanto al crédito que proviene de China, habría que recordar que China suele prestar, empresas chinas, bancos públicos o privados, pero incluso en el caso de bancos privados, como ya mencioné, con garantías del gobierno chino, suelen extender créditos a países que no son sujetos de crédito en el mercado financiero internacional, como Venezuela. Y eso implica que pueden imponerle condiciones leoninas distintas a las que obtendrían si fueran sujetos de crédito en los mercados financieros internacionales. Esto quiere decir no solo altos intereses sobre la deuda,
sino que en el caso específico de Venezuela, aparentemente China pone como condición que si Venezuela no puede cancelar el servicio de la deuda en las condiciones pactadas, en lugar de renegociar la deuda como hacen otros acreedores internacionales, China lo que exigiría es que se le pague el monto en cuestión con petróleo a un precio fijado de antemano relativamente bajo comparado con los precios internacionales, aunque estos han fluctuado significativamente en años recientes. Otro problema con los créditos y la inversión china es que muchas veces China, empresas chinas, quiero decir, bancos públicos o privados de ese país, conceden crédito para que una empresa china construya obras de infraestructura en el país deudor. Por ejemplo, en Sri Lanka se otorgaron préstamos a ese gobierno para que una empresa china construyera un puerto que, como ha sido común en proyectos de la Franja y la Ruta, resultó no ser rentable. Y entonces, en lugar de renegociar los términos de la deuda, lo que China obtuvo de Sri Lanka fue la concesión del puerto construido con esos fondos eh, a 99 años a una empresa china. Ahora, China ya ha tomado medidas para prevenir que esto vuelva a ocurrir en el futuro, porque tampoco le conviene que los proyectos que financia no sean rentables y por ende se ponga en riesgo el pago de la deuda. Entonces, China ha adoptado medidas como, por ejemplo, exigir a las empresas constructoras que antes solo recibían el dinero del crédito para construir la obra y les era indiferente si la obra rendía alguna utilidad o no, ahora se exige a la empresa constructora eh, recibir como parte de pago acciones del proyecto. Y entonces la propia empresa tiene interés en que el proyecto sea fructífero, porque de lo contrario pierde dinero. Pero en todo caso existe ese tipo de situaciones. Por no mencionar que Estados Unidos, como ya hemos dicho en otras ocasiones en este podcast, muestra preocupación creciente por la presencia china en la región, sobre todo cuando ésta involucra directa o indirectamente a las fuerzas de seguridad del gobierno chino. Por ejemplo, la estación terrestre instalada en el sur de la Argentina para retransmisión de señales de radio hacia el espacio, eh, fue construida por una empresa china y, como todo programa espacial de la República Popular China, es dirigido por una rama del Ejército Popular de Liberación, es decir, las Fuerzas Armadas de China. Milei, que empezó diciendo que no iba a hacer negocios con comunistas y se refirió explícitamente a la República Popular China, hasta ahora no ha querido ceder ante las presiones estadounidenses para revisar las condiciones de funcionamiento de ese observatorio. Pero ya ha habido un caso en Chile, en el norte de ese país había un proyecto para también construir un observatorio espacial de manera conjunta entre una universidad privada y el Instituto de Astronomía de China, y ese proyecto se ha detenido pendiente una revisión del mismo por parte del gobierno chileno, básicamente tras las quejas del gobierno de los Estados Unidos por sus posibles implicaciones en materia de seguridad. Y como vimos hace poco en este podcast, los puertos administrados por empresas chinas en América Latina también son objeto de escrutinio por parte del gobierno de los Estados Unidos. Mencionamos cómo los dos puertos a ambos extremos del canal de Panamá, administrados por empresas chinas, igual que el puerto de Chancay en el Perú, administrado por una empresa china que contrata con el Ejército Popular de Liberación, eran vistos como activos chinos en la eventualidad de un conflicto armado entre Estados Unidos y la República Popular China, que podían ser utilizados para fines logísticos, pero de logística militar, no comercial. Eh, y cuando se dice que, a diferencia de Estados Unidos y las potencias occidentales, China no impone condiciones políticas a su relación económica con un país, habría que decir que esto no es cierto, ¿no? No impone las mismas condiciones. Por ejemplo, de China le importaba poco si el Perú aprobaba a través del Congreso una norma que restringiera la libertad de acción de las organizaciones no gubernamentales, porque China hace básicamente lo mismo. Eso sí
fue objeto de un pronunciamiento de países europeos, países de Oceanía y Estados Unidos. China no hace ese tipo de injerencia, pero sí tiene otras formas de injerencia política. Por ejemplo, cuando el gobierno de Australia criticó el hecho de que China no reconociera el estatus especial de Hong Kong, como había sido acordado con el Reino Unido, que amenazara con capturar por la fuerza el territorio de Taiwán, la represión a la población mayoritariamente musulmana de la provincia china de Xinjiang, la necesidad de una investigación independiente y restricta sobre el origen de la pandemia del COVID, o restringiera la participación de la empresa china Huawei en proyectos para el tendido de la red 5G en Australia, China respondió con sanciones. No dijo que las sanciones eran por este tipo de opiniones expresadas por el gobierno o decisiones, en el caso de la red 5G, expresadas por el gobierno de Australia, pero claramente esa era la motivación. Y el diario oficioso chino Global Times dijo que si bien en la interdependencia con Australia ganaban ambos países, China y Australia, Australia dependía más de esa relación que China, es decir, estaba insinuando que China estaba dispuesta a aprovechar las asimetrías en la interdependencia para ejercer presión política. Repito, no es cierto que China no imponga condiciones políticas, solo que son de otra naturaleza, pero existen. Además, ya ha habido conflictos comerciales entre la República Popular China y países de América Latina. O sea, no estamos especulando sobre lo que podría ocurrir a futuro, ha ocurrido ya en el pasado. Por ejemplo, cuando autoridades regulatorias chilenas detuvieron la adquisición de la empresa chilena SQM, productora de litio, por la empresa china Tianqi, para investigar sus posibles efectos sobre la competencia en el mercado, el embajador de China culpó a funcionarios de la entidad regulatoria chilena de convertir el tema, cito, en un asunto político que puede dejar influencias negativas en las relaciones comerciales. Este es un área donde, claro, uno diría, esto puede ocurrir con empresas de cualquier país. Sí, pero las empresas chinas tienen la peculiaridad de que o son en una proporción más significativa que en cualquier potencia occidental empresas públicas, o son empresas privadas que suelen tener una relación simbiótica con el Estado. Entonces, la probabilidad de que un conflicto entre un Estado receptor de inversión extranjera directa y la empresa china, aunque sea privada que realice esa inversión, escale a un conflicto interestatal es mayor, ¿no? Por no mencionar otro tipo de situaciones que ya hemos visto en el pasado y que podrían implicar a Perú en el futuro. En 2020, Ecuador dijo que naves chinas que pescaban en aguas internacionales contiguas a la zona económica exclusiva de Ecuador en el Océano Pacífico desconectaban el sistema de rastreo satelital o incluso cambiaban el nombre de la nave para evadir la vigilancia guardacostas ecuatorianos y pescar irregularmente en zona económica exclusiva del Ecuador. Y la prueba de que este alegato del gobierno ecuatoriano es verosímil es que lo mismo pasó en su momento en la Argentina. En 2016 un guardacostas argentino hizo advertencia de que se detuviera para ser abordado un pesquero chino que pescaba, según la denuncia argentina, de manera ilegal en zona económica exclusiva de ese país, y cuando el pesquero chino intentó huir, fue hundido por el guardacostas argentino. Entonces, nuevamente, el punto fundamental aquí es no hay escenarios polares en blanco y negro, hay claroscuros. No importa qué socio comercial o fuente de inversión extranjera directa o fuente de financiamiento escojamos, todas pueden implicar riesgos. Los riesgos pueden ser de distinta naturaleza, pero no es que solo la relación con los Estados Unidos implica riesgos políticos y económicos, pero no la relación, por ejemplo, con China. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.